Hola, bienvenidos al nuevo video tutorial que se titula Fuerza y muelles. En este video tutorial vamos a hablar de cómo se comportan los muelles cuando le aplicamos una fuerza, o bien sea para comprimir o bien sea para estirarlos. En ambos casos se cumple la ley de Hooke, ¿vale? Esta ley de Hooke dice lo siguiente, que la fuerza aplicada a un muelle es igual a K, que es la constante elástica del muelle, por paréntesis longitud final menos longitud inicial, queriendo esto decir longitud sin fuerza aplicada. Si llamamos a L sub F menos L sub I, longitud final menos longitud inicial, igual a X, es decir, X es la deformación, alargamiento o acortamiento del muelle, la ley de Hooke toma esta forma más sencilla. F es igual a K por X. F la fuerza, que se mide en Newton, K la constante elástica, que se mide en Newton partido por metro, y X el alargamiento o acortamiento del muelle, que se mide en metros. Aquí también he puesto la energía potencial elástica. En este capítulo no vamos a hablar de energías, vamos a hablar solamente de fuerzas, pero que quede aquí constancia de que la energía potencial de los muelles es 1 medio de K por el alargamiento o compresión del muelle elevado al cuadrado. Como siempre, os propongo una serie de ejercicios. Al final tendréis la solución de todos ellos y además voy a intentar hacer unos cuantos. Empecemos con el 8. Dice así: un muelle se alarga 30 centímetros cuando ejercemos sobre él una fuerza de 24 newton. Calcular el valor de la constante elástica del muelle y B. Calcula el alargamiento del muelle al aplicar una fuerza de 60 newton. Bien, lo primero que hacemos en nuestra caja de datos, poniendo aquí las magnitudes que estamos leyendo en el enunciado y, por supuesto, todas aquellas cosas que no estén en el sistema internacional las pasamos al sistema internacional. En el primer apartado, súper sencillo, aplicamos directamente la ley de Hooke, F igual a K por X, me dan la fuerza, 24 newton, pues pongo 24, es igual a la constante elástica, que no la conozco, por el alargamiento del muelle, que es 0,3 me han dicho. Despejamos y la K es 80 newton partido por metro. Pues así de fácil es este primer apartado. El segundo apartado es también súper fácil, ponemos F igual a K por X, la ley de Hooke otra vez, me dicen que la fuerza ahora es 60 newton, la constante elástica ya la hallé en el apartado A, es 80, y me piden el alargamiento nuevo o la compresión nueva, y me da X igual a 0,75 metros. Pues ya está, esto es un ejercicio típico de examen, y es así de fácil. Veamos el muelle, o sea el 9. Un muelle cuya constante elástica vale 150 newton partido por metro tiene una longitud de 35 centímetros cuando no se aplica ninguna fuerza sobre él, ¿vale? Y me piden, apartado A, calcula la fuerza que debe ejercerse sobre el muelle para que su longitud sea de 45 centímetros y B, la longitud del muelle cuando se aplica una fuerza de 63 newton. Caja de datos, la constante elástica, las magnitudes que no estén en el sistema internacional se pasan, 35 centímetros, pues 0,35 metros. Y en este ejercicio vamos a aplicar la ley de Hooke, pero esta vez distinta que en el ejercicio anterior. Nos están hablando en este ejercicio de longitudes, pues casi mejor emplear la fórmula esta, la inicial, F igual a K por longitud final menos longitud inicial. La fuerza F, lo que me pide el problema, la constante elástica me la han dado, 150, sistema internacional, por 0,45, atención a las magnitudes, todo sistema internacional. Longitud final menos longitud inicial o longitud sin que haya ninguna fuerza aplicada, que me lo dan también como dato. Operamos y sencillamente la fuerza es 15 newton, así de sencillo. En el apartado B, lo mismo, volvemos a aplicar otra vez la ley de Hooke en esta forma, con longitudes finales e iniciales. La fuerza es 63 ahora, 63 newton, la K es 150, por paréntesis, longitud final menos 0,35. Y lo que tenemos que hacer es simplemente despejar la longitud final. Bueno, esto es más o menos fácil, pero aquí están destacados los pasos que doy. 150 aplico la propiedad distributiva, 150 por L sub F, menos 150 por 0,35, multiplico 150 por 0,35 me da 52,5. Esta magnitud que está aquí restando pasa a la derecha, o sea a la izquierda sumando, 63 más 52,5 con la 150 L sub F. Esto se suma y luego el 150 pues pasa dividiendo, ¿veis? 115,5 entre 150 y al final me da longitud final es 0,77 metros. Repasar bien esto del apartado matemático del problema, que aunque es fácil, pues hombre, tiene su cosa porque hay que aplicar la propiedad distributiva y se hace así. Veamos el 10. El 10 nos dice que un muelle mide 8 centímetros cuando está en reposo y al tirar de él con una fuerza de 2 newton se observa que mide 90 milímetros.
Fijaos, estos 8 centímetros es lo que llamamos longitud inicial, o sea, longitud cuando no se aplica sobre él ninguna fuerza, ¿vale? Cuidado a los datos, 90 milímetros, hay que ponerlo en metros. Aquí me están mezclando centímetros, milímetros, metros. Bueno, como siempre, una caja de datos. Todas las magnitudes del sistema internacional, 8 centímetros son 0,08 metros, 90 milímetros son 0,09 metros, atención a los datos. Y en el apartado A, pues muy fácil, aplico la ley de Hooke en su forma de longitudes. La fuerza es 2 newton, pues sustituyo. La K no la sé, me la pide el problema. Y luego me dicen longitud final, 0,09, 90 milímetros, pasado a metros, menos la longitud inicial o longitud en reposo, que también se llama, o también se llama a veces longitud natural. Es decir, la longitud del muelle cuando no hay ninguna fuerza aplicada sobre él. Opero este paréntesis, 0,01, 2 igual a K por 0,01 y despejo y la K me da 200 newton entre metro, que es en unidades del sistema internacional. Y en el apartado B, pues 3/4 de lo mismo. La F es igual a K por longitud final menos longitud inicial. La fuerza es ahora 6 igual a 200. Fijaos que ya conozco la constante y por tanto puedo aplicarla por la longitud final menos 0,08. Opero, aplico otra vez la propiedad distributiva. 200 por L sub F menos 200 por 0,08. 200 por 0,08 da 16, que este 16 está restando, pasa a la izquierda sumando, 6 más 16 igual a 200 por L sub F, esto se suma, queda 22 es igual a 200 por L sub F, el 200 está multiplicando y pasa dividiendo, 22 entre 200 igual a L sub F, total que L sub F es 0,11 metros y ya tenemos el problema resuelto. Veamos ahora el 11. Dice, sobre un dinamómetro de constante elástica K, 200 Nm por metro, igual con una masa de 4 kilos, calcular el alargamiento. Lo primero comentar qué es eso de un dinamómetro. Un dinamómetro es un aparato muy sencillo que consta de un muelle y que lo utilizamos mediante una escala para medir fuerzas, ¿vale? Entonces veamos cómo se hace el problema. Lo primero, una caja de datos, como siempre. Lo siguiente, vamos a hacer un dibujo. Esta es la longitud del muelle, lo que se llamaría longitud natural. Hemos colocado sobre él una masita que hace hacia abajo una fuerza que le llamamos peso. Recordemos que el peso, la fuerza que ejerce esta masa hacia abajo, es m por g, la masa, que es 4 por 9,8. Si no me dicen nada, se supone que la g es 9,8. 4 por 9,8 es 39,2. Entonces tenemos una fuerza de 39,2 newton tirando hacia abajo del muelle. ¿Debido a qué? Al peso de esa masa que hemos colocado, ¿vale? Aplicamos la ley de Hooke en su forma más corta, F igual a K por X, la fuerza es 39,2, la acabamos de hallar, la fuerza que tira para abajo, es igual a 200, que es la constante, por el alargamiento. Despejo y el alargamiento es 0,196 metros, muy fácil. Aquí tenemos el dibujo de lo que es un dinamómetro. Un dinamómetro es sencillamente, pues eso, este utensilio que tiene un muelle y aquí colgamos una masa y logramos pesar o medir esa masa que colocamos ahí, ¿vale? Pues así de sencillo. Bueno, vayamos con el número 12. Dice así: si cuando aplicamos a un determinado muelle una fuerza de 20 newton le provocamos un alargamiento de 30 centímetros, calcula la fuerza que producirá un alargamiento de 20 centímetros. Como siempre, una caja de datos, todas las magnitudes al sistema internacional, un dibujito y la fórmula de la ley de Hooke, F igual a K por X. La fuerza es 20 newton, es el dato del ejercicio, la K no la sé, y el 0,3 es el alargamiento. De aquí puedo despejar la K. Se me podría preguntar, bueno, ¿y por qué despejas la K si no te la han pedido? Bueno, es una característica del muelle y tiene sentido de, como puedo perfectamente hallarla, pues tiene sentido que la halle. Sé la fuerza y sé el alargamiento, pues puedo despejar la constante. Si así lo hago, 20 entre 0,3 es igual a K, luego la K 66,7 Newton partido por metro. Y ahora vamos a ver para qué lo utilizo. Lo utilizo para realmente contestar al ejercicio. Aplico también la ley de Hooke, pero ahora ya sé la constante. Y entonces sé la constante, que es 66,7, sé el nuevo alargamiento, que es 0,2, y puedo calcular, por tanto, la fuerza que me pedía el problema. La fuerza que provoca ese alargamiento nuevo de 20 centímetros, o sea, 0,2 metros, y esa fuerza es 13,3 newton. Y ya está el problema 12 pues terminado. Bueno, esto es más o menos todo lo que quería contaros en este vídeo tutorial. Me despido pues hasta el próximo que tengamos, y si tenéis alguna duda, como siempre, pues me la preguntáis en clase. Bueno, pues hasta luego.